Hoy es el 9 de marzo, en 2 meses aproximadamente, el 10 de mayo, se van a estar realizando las elecciones municipales en nuestro país, que es de alguna manera el cierre del ciclo electoral que comenzó el año pasado. Estamos recibiendo entonces con mucho gusto nuevamente aquí en los estudios de Subrayado al director de Opinión Pública de Equipos Mori, el sociólogo Ignacio Suárez Navarro. Bienvenido, Ignacio. Buenas noches, Blanca, muchas gracias. Porque ahora empezamos a trabajar en las cifras y en los resultados de encuestas vinculados a la intención de voto para las municipales y en este caso aquí en Montevideo. Exactamente, la elección de Montevideo, que obviamente como principal departamento del país, intendencia de mayor volumen de país, es extremadamente relevante. Y arrancamos con esta encuesta que fue hecha recientemente, entre el 28 de febrero y el 5 de marzo pasado. Ajá. Una encuesta hecha cara a cara, domiciliaria, en los hogares de las personas, a personas de mayores de 18 años, residentes de Montevideo y con capacidad para votar en Montevideo. Una muestra de 400 casos. El margen de error de esta medición es de más o menos 4,9%, como siempre la ficha técnica completa en www.equipos.com.uy. Y en esta campaña que recién comienza, digamos, que está todavía muy verde, con la gente todavía un poquito fría, utilizamos dos metodologías diferentes, que son habituales en este tipo de casos, para intentar sondear la opinión pública a partir de dos preguntas distintas. Una es lo que llamamos intención de voto por partido. Es preguntarle a la gente, si las elecciones fueran hoy, a qué partido votaría, sin mencionar en principio ningún candidato o ninguna opción de respuesta. Y los resultados con esta metodología de preguntas son los siguientes. Frente Amplio 53%, Partido de la Concertación 23%. Esto reúne las respuestas de alguna gente que dijo Partido de la Concertación y de algunas personas que dijeron Partido Nacional o Partido Colorado, están incluidas ahí. De hecho, la mayor parte de las personas en forma espontánea menciona Partido Nacional o Partido Colorado. Solo una minoría menciona Partido de la Concertación en forma espontánea, porque obviamente es una marca, digamos, más reciente. Un 1% Partido Independiente, un 1% Unidad Popular, un 6% de voto blanco y nulo y un 16% de indecisos. Es decir, en el punto de partida, una intención de voto por partido que es muy favorable al Frente Amplio. Incluso más favorable, como vemos en la diapositiva siguiente, de lo que cuando aplicamos una pregunta similar, encontrábamos en noviembre del año pasado, que me acuerdo el 1 de diciembre, post-elección, estuvimos aquí analizando estos datos, ya insinuábamos una ventaja importante a favor del Frente Amplio, y esta diferencia se ha ampliado en 6 puntos, es decir, la intención de voto al Frente Amplio creció 6 puntos, de 47 a 53, la de la Concertación disminuyó de 29 a 23, quedaron más o menos igual el número de indecisos y del resto de los partidos 20 a 22%. Entonces, con esta metodología, primera metodología de pregunta por partido, tenemos una distribución favorable al Frente Amplio. Uno se pregunta, ahora vamos a ver qué pasa con los distintos candidatos, pero uno se pregunta qué cosas pueden haber incidido, ¿verdad?, en estos números que variaron de manera importante desde el punto de vista cuantitativo, cuando todavía prácticamente no había campaña y estábamos de vacaciones, ¿no? Correcto. Acá influyeron básicamente dos cosas posibles, ¿no?, a nivel de hipótesis. Una es el clima postelectoral y el clima de asunción del nuevo gobierno, que obviamente favorece al Frente Amplio, genera un clima de opinión más favorable al oficialismo. Y en segundo lugar, los procesos de designación de candidatos, porque el Frente Amplio termina confirmando 2 candidatos fuertes, cosa que era una incertidumbre en noviembre a la altura que habíamos hecho la última encuesta, y el Partido de la Concertación, su proceso de definición de candidatos fue bastante más trabajoso. Entonces las dos cosas pueden haber influido en este cambio de opinión. Y la siguiente pregunta era preguntarle a la gente ya con el menú de candidatos. Había varios ciudadanos que todavía no conocían bien el menú, que algunos se sorprendían un poco incluso al ver el nombre de algunas personas en la lista. Es un dato a tener en cuenta y un indicador más de lo verde que está la campaña. Cuando nosotros sumamos las elecciones que la gente hacía en esa lista de candidatos, intención de voto por candidato, el total sumado por partido, los datos son todavía más favorables al Frente Amplio. La suma de los 3 candidatos frente amplistas suma 59%. Y la suma de los 3 candidatos de la Concertación suma 20%. Quiere decir, la diferencia es todavía más ostensible. 1% recoge Iván Posada, candidato del Partido Independiente. 2% recoge Gustavo López, candidato de Unidad Popular. 4% blanco nulo y 14% no sabe, no opina. Entonces, a nivel de partido, la situación parece clara.
A nivel de la competencia entre candidatos es donde hay claramente más jugo en esta elección. Como vamos a ver en la diapositiva siguiente, en la interna, diríamos, del Frente Amplio, tenemos una situación de una paridad importante entre Daniel Martínez y Lucía Topolansky, 29% de intención de voto a Daniel Martínez, 29% de intención de voto a Lucía Topolansky, 1% de intención de voto a Virginia Cardoso. Eso totaliza estos 59%, pero muestra, si podemos pasar a la diapositiva siguiente, eso muestra efectivamente una paridad fuerte entre los dos principales candidatos del Frente Amplio. 29% entonces decíamos Daniel Martínez, 29% Lucía Topolansky y 1% Virginia Cardoso. Daniel Martínez, perdón, Ignacio, un candidato que ya estaba, ¿verdad?, de alguna manera en el imaginario colectivo como un posible candidato a la Intendencia de Montevideo. Lo de Lucía Topolansky se consolidó después. Exactamente. En noviembre probablemente la idea era que Daniel Martínez era candidato y todavía había incógnitas sobre el resto de los posibles candidatos, pero todavía efectivamente un menú relativamente fresco que nos marca entonces el punto de partida. Bien. ¿Y qué pasa en la concertación? En la concertación tenemos una situación con cierta ventaja de Garcés, pero con diferencias que no son indescontables. 12% de intención de voto a Álvaro Garcés, candidato por el Partido Nacional, 5% de intención de voto a Edgardo Novi, candidato independiente, y 3% de intención de voto a Ricardo Rachetti, candidato del Partido Colorado. Entonces, en este punto de partida, como decíamos, falta, pero una campaña que todavía recién empieza, hay mucha gente que todavía no ha reflexionado sobre su voto, entonces es posible que veamos muchos cambios, o algunos cambios al menos en las próximas semanas. ¿Qué cosas pueden cambiar y qué no? Bueno, es muy poco probable que cambie el orden de los partidos. Esa diferencia de 20 y pico de puntos o 30 que tiene el Frente Amplio sobre la concertación en este momento puede achicarse o no, pero es una diferencia que suena demasiado amplia como para descontarla en 8 semanas de campaña. No deberíamos esperar ahí un cambio en el orden, aunque sí en las magnitudes. Ahora, al interior de la competencia entre candidatos, eso sí puede cambiar, por dos razones. Primero, porque las diferencias son pequeñas. En el caso de Martínez y Topolansky es directamente un empate. En el caso de la concertación, las diferencias no son amplias, son modestas. Y en segundo lugar, porque para los ciudadanos cambiar de voto de un partido a otro es un proceso un poco más complejo. Claro. Pero cambiar de preferencia dentro del mismo partido entre un candidato y otro puede darse en periodos relativamente breves. Entonces, Equipos Mori va a estar midiendo de manera regular, vamos a tener 5 mediciones de aquí al 10 de mayo y vamos a estar actualizando con la audiencia y con todos ustedes cómo va la evolución de esta carrera que recién está empezando. Además, a partir del 2 de marzo empezó a operar el factor Mujica también en esta campaña. Exactamente, empezó a operar el factor Mujica, que es un factor importante. Que salió a la cancha además, ¿no? Ignacio, seguimos conversando entonces en próximas semanas. Con mucho gusto. Muchas gracias por hoy. Vamos a hacer ahora una pausa y en el próximo tramo de Subrayado llega información